El Apocalipsis, la era de paz. Bien, voy a ser un poco breve, esta vez sí trataré que en pocos minutos sea tratado este tema y con una cierta violencia para poder resumirlo. Sí, apostaría yo en cualquier momento que hay un montón de falsos profetas en el web, hay que dicen un montón de cosas en las cuales mezclan verdades con mentiras y mentiras que son implícitas, y son un montón. La New Age, los gnósticos, esos herejes, un montón de engaños judíos o financiados por judíos más bien, etcétera, etcétera, o que se dicen serlo, como también ha sido anteriormente en la historia, no es solo de ahora, pero ahora se manifiesta gracias al web mucho más, y también gracias a los hechos que muestran sus evidencias de por sí, si los observas independientemente de lo que diga la televisión, solo observando los hechos. Ahora bien, el Apocalipsis, libro de revelación de Dios. Tengamos esto claro, la premisa es que el Apocalipsis es un libro revelación de Dios, ¿verdad? A través de su apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan, que era un joven de 15, 16 años cuando conoció a Jesús, y que cuando escribe Apocalipsis ya tenía 75 años, fue en el año 95 después de Cristo, y cuando ya el reino de Judea, Israel, había sido destruido por los romanos. Aquellos que dicen que nadie nunca podrá tocar Israel, recuerden que los romanos le sacaron la mierda al reino de Israel. Recuerden no solamente que haya pasado una vez, solamente lo digo porque es un hecho histórico, reconocido, no es un mito, es algo que ocurrió, y hay referencias históricas, romanas y de todo tipo para eso, así que no es que estamos aquí haciendo una historia de imaginación. Creo que también la Biblia dice muchos hechos que fueron históricos, pero quizás haya que entenderlos mejor, ¿no? Las referencias, etcétera. Ahora bien, el Apocalipsis es un libro que pretende ser una revelación de Dios el único, porque no es que hay muchos, hay solo uno que puede ser Dios, que es el origen de todo lo que existe, que tiene que existir por una lógica del hecho de que el universo es temporal, siempre tiene una causa antecedente, pero tiene que tener una causa de haber existido, de haber iniciado a existir el universo, y esa causa tiene que ser no temporal, tiene que ser eterna, por lo tanto incausada, que quiere decir causa de sí mismo y no con necesidad de causas antecedentes, y eso es lo que llamamos Dios. Inteligiblemente eso es lo que llamamos Dios. Claro que también llamamos Dios a una experiencia humana, que es lo que, pero específicamente, digamos así, ingenierísticamente hablando, eso es lo que llamamos Dios, lo que acabo de explicar. Retrocedan, rewind atrás y escuchen de nuevo mis palabras. Bien, el Apocalipsis, libro de revelación de Dios, dice que Gog y Magog reunirán sus ejércitos para atacar a Jerusalén, pero eso no ocurre disculpen, después del milenio de paz, después de que fue derrotada la bestia antigua, después que ese mundo futuro, el cual recitamos en el credo católico apostólico, creo en el mundo futuro, además que en la vida eterna también dice creo en el mundo futuro, recordad, donde vivirán los de la primera resurrección, como dice en Apocalipsis. Ese es el mundo futuro, el milenio de paz, que aún no ha llegado definitivamente. No es que, o sea, según las descripciones de Isaías, imagínate, porque esto no es que lo dice sobre el Apocalipsis, todo está referenciado también en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hay que saberlo reconocer, no interpretar a lo loco como me da la gana, pues reconocer por la misma razón, no por un lavado de cerebro, lo cual no tendría ninguna validez desde el punto de vista de la razón, sino reconocer. Por ejemplo, Isaías dice que el cordero comerá hierba junto con el león. O sea, eso es una imagen de un mundo de paz que aún no ha llegado definitivamente, ¿no? Y también es la nueva Pentecostés, de la cual vaticinaba Juan Pablo II, que era necesario para una comprensión de las Escrituras, una inteligencia que viene es del Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, una nueva Pentecostés sobre toda la iglesia, sobre el mundo entero, no es que solo sobre la iglesia, por lo tanto, que era necesaria para la inteligencia, era necesario para este mundo actual esa nueva Pentecostés. Eso es lo que estaba diciendo Juan Pablo II realmente, y la iglesia vive
de un aún y todavía no de esa Pentecostés, donde nació la iglesia, la primera Pentecostés. Y la iglesia vive de una anticipación de esa Pentecostés en este mundo que no es precisamente totalmente así. La iglesia vive, o sea, es una cuestión de vida que tú tienes que haber sentido, a ti que me escuchas, y si no, bueno, quizás no tienes experiencia de la iglesia, ¿no? Pero después de ese milenio de paz, que aún no ha llegado, ¿no? Satanás será soltado por un corto tiempo. ¿Por qué? Porque durante el milenio Satanás había sido encarcelado, cosa que aún no ha ocurrido y nunca ha ocurrido durante la historia. Sí, la historia es profecía de lo que va a pasar, el culmen de la historia, el verdadero significado está al final, y es en ese milenio de paz. Entonces, después que termina el tiempo del, digamos, milenio, que es un tiempo simbólico, milenio, si el simbolismo de 70 semanas son quién sabe cuántos años en la Biblia, quién sabe cuánto podría ser un milenio. O sea, me acaban de escuchar, ¿no? Podría ser hasta el fin del mundo, hasta que se acabe el sol. O sea, podría ser. Solamente piénselo. El milenio es simbológicamente es un tiempo muy largo. Podría ser mucho más que un milenio. Pero un milenio, en la simbología, recordemos, es un tiempo muy largo. Si Dios hizo el mundo en 7 días, quién sabe cuánto podría ser un milenio. Ok, entonces, al final de este milenio de paz, Satanás, que había sido encarcelado, lo sueltan y saldrá a engañar a las naciones, a Gog y Magog, símbolo de los paganos. Entonces ahí los de la segunda resurrección vuelven al mundo, según lo que dice Apocalipsis. Solamente lean la lógica, porque esto puede que no cuadre con ciertas cosas, pero lo que dice ahí es exactamente eso. Y por retrocedan rewind lo que acabo de decir, compárenlo bien, según el significado de las cosas en sí, según la lógica del texto de Apocalipsis. Yo les pido que hagan esto, si quieren, porque también yo no necesito una confirmación a lo que yo estoy diciendo, pero sí la necesita quien la escucha, sí se requiere un estudio bien hecho de parte de personas que se dedican a este tipo de estudios, para que al menos ellos solos se den cuenta, pero tienen que ser honestos con la lógica y con la racionalidad, porque si no, entonces no vale, porque hay muchas maneras de ser deshonestos, sabemos, ¿no? Solamente ver estos Illuminati, estos iluminados gnósticos, es algo increíble cuánto es posible ser deshonestos verdaderamente en lo que es la supuesta cultura, que al final se contradice de una manera berraca, o sea, implícitamente en tantas cosas. Ahora bien, también se dice que en el día de Pentecostés todos los judíos de todas las naciones estaban allí. Eso primero que todo indica que los judíos no se esparcieron en todas las naciones después de la diáspora, sino que ya antes estaban esparcidos por todas las naciones que hay bajo el cielo, según dice en la Biblia. Ahora bien, el texto se refiere a las naciones conocidas en ese entonces, por ende bajo el cielo de las naciones conocidas en ese entonces. Aunque bueno, que tú sabes si los fenicios habían viajado por todos lados. Pregunta destabilizante. Bueno, bien, aún no ha llegado el milenio de paz, ese de que hablamos en el credo, cuando decimos creo en el mundo futuro. Amén. O sea, creemos en que llegará el milenio de paz, del cual se habla en Apocalipsis, y creemos que vamos a estar allí, en la primera resurrección, porque bienaventurados son los que pertenecen a la primera resurrección. Si ya hubiese llegado ese milenio, no estaríamos recitando el credo, creo en el mundo futuro. En ese sentido, hay un documento al respecto del que después fue Papa Ratzinger, que anteriormente era el cardenal Ratzinger, con respecto al credo y a esto que usted habla, que habla también respecto al credo antes y después de la venida de Jesucristo, porque también el Apocalipsis nos habla de que Jesucristo va a regresar. Ahora bien, según personas que discuten conmigo lo que yo estoy diciendo sobre el Apocalipsis, no les queda otro remedio, a algunas personas al menos que me ha ocurrido,
y es lo único que me ha ocurrido, no les ha quedado ningún otro remedio que decir, o sea, personas que se dicen ser muy católicas, y se ponen nombres y apodos muy católicos o muy cristianos, como por ejemplo llamarse aleteia o como cosas así, ¿no? No sé qué quiere decir, pero me parece que es una palabra que tiene que ver algo con el cristianismo, palabra aleteia. Y alguien que se hace llamar así dice: parece que el autor de Apocalipsis, que escribió en Asia Menor, se creyó ese falso rumor de que Nerón no había muerto y que se preparaba para volver. Por eso dice que en la cabeza herida de muerte Nerón se curará y que el octavo rey es uno de los otros 7. Ahora, esta persona está prácticamente, escucharon lo que dijo, ¿no? Rewind. O sea, esta persona está diciendo prácticamente que el autor de Apocalipsis no fue inspirado por Dios, sino que se creyó un cuento urbano. Todo lo resume en algo humano, totalmente humano, no hay nada que sea divino. Estas son las personas después y se dicen ser tan católicos y tan cristianos, ¿no? Ni siquiera creen en Dios. Entonces, ¿por qué se hacen llamar, qué sé yo, aleteia? Sino para engañar a cristianos en general, para que la gente les crea a ellos, a estos ateos de mierda, ¿no? Porque no serían ateos de mierda si no estuvieran engañando. Tú puedes ser ateo y no un ateo de mierda. Digo, soy un ateo de mierda si eres un ateo y te haces cristiano solamente para que la gente te siga a ti y para engañar, pues prácticamente. Solo porque quieres que te sigan. Eso se llama dolo. Bueno, esos tipos de manipuladores insisten en que el Apocalipsis habla solo y únicamente, exclusivamente del siglo I. Yo no niego que el Apocalipsis hable también del siglo I, pero si tú dices que habla solo y únicamente del siglo I, recuerda la lógica, ¿no?, del conjunto, estás negando a Dios la profecía. Estás negando de que es un libro inspirado por Dios. Primero, estás negando a Dios y a su apóstol y profeta la profecía, y negando que el mismo libro de Apocalipsis especifica hablar del futuro, y de un futuro que aún no ha llegado, aún hoy en 2014 no ha llegado, o estará por llegar, dicen muchos, pero no ha llegado. ¿Entiendes? También hay muchas referencias. Se puede hablar de los mayas, del amanecer galáctico, y que por lo tanto estamos como en el alba de ese acuario, de ese apocalipsis, de ese banquete del cual habla Jesucristo, ¿no? Y bienaventurados los invitados al banquete del Señor. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Y ese banquete es en acuario. ¿Por qué? Porque lo dice simbológicamente el mismo Evangelio. Cuando en la última cena cenan en el piso de arriba, y le dice a un apóstol en el Evangelio, dice Jesucristo a un apóstol: busca un hombre con un cántaro de agua, que está partiendo un cántaro de agua. Cuando lo encuentra le dice: no, que el Señor quiere el piso de arriba para cenar. Un hombre con un cántaro que está vertiendo un cántaro de agua, exactamente es el símbolo astrológico de Acuario y de la era próxima, ya que la era no es astrología sino astronomía, con eras que tienen que ver con constelaciones alrededor del sistema solar, o el sistema solar que viaja alrededor de las constelaciones, alrededor de una estrella polar, creo, no me acuerdo. La cuestión es que según esto también se divide en la mañana galáctica, el día galáctico, la noche galáctica, según los mayas. Y hoy actualmente estamos, astronómicamente hablando, entrando en el alba. Estamos en el alba de una mañana galáctica, ¿no? Antes de que surja el alba, nosotros velamos atendiendo todo lo creado se calla en silencio. Todo lo creado se calla, y en su silencio todo lo creado canta al misterio. Y para Dios 1000 años son como un turno de guardia en la noche. La documentación que se pueda encontrar en libros de historia, que historiadores puedan confirmarles, o confirmarme, o confirmar, sí,
libros de los padres de la iglesia, la historia de los primeros siglos en el Imperio Romano, del cristianismo, que estos padres de la iglesia, por ejemplo, están todos en contra de los judíos, precisamente porque son los judíos los que han perseguido a los cristianos en los primeros siglos. Recordemos, por ejemplo, dos persecuciones romanas hubo en el siglo I, la persecución de Nerón y la persecución de Domiciano, donde fue apresado San Juan y después mandado a la isla de Patmos, que así comienza el Apocalipsis. Estaba yo en la isla de Patmos por haber dado testimonio, ¿no?, al Señor Jesucristo. Pero fueron dos solamente, pero la sinagoga continuamente, diariamente, perseguía, dejaba a los cristianos. Pregúntale a cualquier historiador, eso lo sabe. Entonces, y se sabe toda la vida, ¿no? Preguntas también a cualquiera cristiano y te dice toda la vida. O sea, en realidad solo hay que recordarlo, ¿no? Claro, hay mucha publicidad, los judíos son tantos hermanos mayores como algo así como los fueron, como serían, qué sé yo, los Anunnaki. Tú le das la buena fe a cualquiera, todos se la deberían merecer, ¿no? También a estas personas. Todos los productos de los cuales se habla de que Babilonia comerciaba en Apocalipsis, todos los productos mencionados en Apocalipsis, que todas las mercancías que comerciaba Babilonia mencionadas en Apocalipsis, ahora sí, disculpen la falta de lógica, todas las mercancías mencionadas en Apocalipsis que Babilonia comerciaba, todas estas mercancías mencionadas específicamente, todas las han comerciado los judíos en estos últimos 2000 años, y no se puede negar. Como el Apocalipsis habla del futuro explícitamente y no solo del siglo I, quienes han comerciado todos esos productos y mercancías son los comerciantes, es decir, los judíos. Punto. No quiero saber más de esto. No se puede discutir la evidencia, no se puede negar. Además, hay personas que dicen y explican que la bestia surgió en medio de... y dicen que prácticamente que el reino de la bestia estaba conformado, según dicen Apocalipsis, dicen algunos que el reino de la bestia estaba conformado por muchedumbres, pueblos, lenguas. Babilonia está sentada encima de la bestia. La bestia es un reino, evidentemente. Babilonia es una ciudad. Dicen, y es la gran Babilonia. Entonces dicen que prácticamente el reino de la bestia está conformado por muchedumbres, pueblos, lenguas, y eso no es exactamente lo que dice en Apocalipsis, aunque pareciera decirlo, pero hay que entenderlo bien, porque el mismo Apocalipsis dice y explica que esta bestia surgió en medio de pueblos, lenguas y naciones, y es el reino de Israel que surgió en medio de todas las naciones y pueblos del mundo antiguo, de Egipto, en medio de Egipto, de Grecia, de Babilonia, de Asiria, de todos estos pueblos alrededor, que estaban en el centro exacto del mundo antiguo. No Roma estaba alejada del centro del mundo antiguo. Claro, después en los siglos posteriores se volvió el Mediterráneo el centro, pero el mundo antiguo, que es el mundo del Antiguo Testamento, al cual hace referencia también, al cual hace referencia a la Biblia, en el centro de ese mundo está el reino, surgió pues el reino de Israel. Cuando yo digo Israel, quiero decir el reino de Israel, porque Israel puede representar también al pueblo, a un pueblo llamado el pueblo de Israel, pero yo estoy hablando desde el reino humano, del reino terrenal. Esa es la bestia de Apocalipsis, no Roma. Pero personas tergiversan diciendo que el reino de esa bestia estaba conformado por muchedumbres, pueblos y lenguas. Está claro que el dragón le da mucho poder a la bestia sobre todos los pueblos, lenguas y naciones, y que el sionismo actualmente tiene poder sobre todas, en todo el mundo, en todas las televisiones del mundo occidental, también con Al Jazeera, que es una televisión del mundo árabe. Prácticamente están todas dominadas por judíos y por el sionismo. Todos los propietarios de todas las televisiones del mundo occidental son judíos. Hay excepciones, pero son siempre tienen que estar sujetas a la agencia ANSA y a las agencias de propiedad de los Rothschild y demás judíos. Son ellos que los que indican las noticias a nivel mundial, las que todo el mundo repite, ¿no? Sin competencia, ¿no? Y son ellos los que dicen noticias a nivel local. Ahora, hoy en día también existe competencia, porque existe RT, Russia Today, que realmente aún estando en gran parte cercano a y seguidor
del tipo de noticias, estilo ANSA, estilo judíos, etcétera, también son una competencia con respecto a lo que dice todo Occidente y también a lo que dice Al Jazeera. Y por lo tanto, las cosas no es que salen como ellos quieren, quisieran tener a todo el mundo, pero las cosas quizás no les salen como ellos habían querido. El hecho es que realmente también Rusia durante el comunismo fue dominada por los judíos y por lo tanto realmente estos judíos, que después son también sionistas, judaísmo, sionismo, lo mismo es. Por más que digan que no, en realidad lo mismo es. Y por lo tanto este judaísmo está dominando por medio de subterfugio y engaños diversos que aparentemente no tienen nada que ver con el judaísmo, porque tú dices comunista, no te llega a la mente una asociación de ideas comunista igual judío, y no te llega a la mente porque estas personas han sido hábiles en esconderse, pero también en realidad comunismo es pretender ese reino de Dios en la tierra, ese reino perfecto, un mundo perfecto en la tierra, y esa es la blasfemia de los judíos también queriendo hacer un reino de Israel. Dios no estaba de acuerdo, el profeta Samuel no estaba de acuerdo, y por lo tanto no podían seguir, o sea, creyendo que Dios aprobaría ese reino humano Israel, de estos israelitas que se equiparaban a Dios y pretendían que el reino de Dios fuese el reino humano de ellos. Por eso Jesucristo se va de ellos cuando lo pretenden hacer rey, para darles ese mensaje, luego de que había multiplicado peces y panes, que es un milagro, ¿no? Y entonces las personas tergiversan. Babilonia es una ciudad, no solamente un imperio, sino una ciudad específica que cabalga a una bestia, y la bestia son reinos e imperios. Surgió de las aguas y del mar, y que en Apocalipsis dice que son muchedumbres, pueblos, lenguas y naciones. Pero en Israel estaba exactamente en el centro del mundo antiguo, entre Egipto, Asiria, Grecia, Persia, los caldeos babiloneses, etc. Jerusalén se le llama Egipto y Sodoma explícitamente en Apocalipsis. Si luego tú no llegas por tu cuenta a entender positivamente que se trata también, obviamente, de la gran ciudad de Babilonia, es que eres bruto. La ciudad santa es la misma Babilonia, madre de las prostitutas, la gran ramera, como dice en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso se requiere de una nueva Jerusalén que viene del cielo, para recalcar que el pecado fue pretender que ese reino de Dios fuese un reino humano, de un grupo específico. Por eso se requiere de una nueva Jerusalén que viene del cielo, y ese es el mensaje que te dice el libro de Apocalipsis. Léelo y recuerda lo que acabo de decir. Rewind, escúchame de nuevo y lee Apocalipsis. El mismo Apocalipsis dice que las cabezas representan las 7 colinas, y como he demostrado sin duda alguna son las 7 colinas de Jerusalén y no de Roma, ya que una de las 7 colinas de Jerusalén recibió la herida mortal, y esa colina de Jerusalén es el monte Sión. Y la herida mortal evidente es la 7ª colina de Jerusalén, es la colina de Sión, llamada Monte Sión, es una colina. Esa colina llamada Sión es la sede, fue la sede del templo de Salomón. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios dice: mi casa es el cielo y la tierra es donde pongo mis pies. ¿Quién me va a construir un templo? Y cuando David dice: quiero construirle un templo, todos tenemos casas, quiero construir un templo al arca de la alianza, Dios le habla en sueño y dice: no serás tú quien me construye un templo, sino un hijo tuyo más inteligente. Pero en realidad Dios no se refería a Salomón, sino que se refería a Jesucristo. Y el templo es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesucristo dice: destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y yo lo reconstruiré en 3 días. Y los judíos dicen: este templo duró 50 años construirlo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero Jesucristo evidentemente se refería a su cuerpo, y eso es lo que nos dice y lo que fue atestiguado por testigos históricos de que Jesucristo resucitó. Más de 500 testigos históricos que realmente son históricos, más probados que cualquier personaje de historia que te puedas imaginar. O sea, hay más referencias históricas sobre Jesucristo que sobre Alejandro Magno, que sobre cualquier persona
crees que fue histórica. Muchas más referencias históricas precisas sobre Jesucristo que sobre Dante Alighieri, qué sé yo, cosas así, muchas más. Solamente que no se dicen muchas, pero hay demasiadas, ya sea romanas, ya sea judías, hay muchísimas. Y se niega que haya, porque estos documentales de la televisión que vemos son verdaderamente hechos por gnósticos, luciféricos, diabólicos y quién sabe, financiados por judíos para dañar el cristianismo. Esos judíos que dicen ser judíos y en realidad no lo son, sino que son una sinagoga de Satán. Así dice en Apocalipsis 2:9, capítulo 2, versículo 9. Pero estas personas dicen que prácticamente representan a 7 reyes de Roma, pero eso es de pura imaginación, sin hechos contrastables que se pueda demostrar. Claro que es famoso que existieron 7 reyes de Roma, no en la época de San Juan, sino al inicio, antes de la República. Eso es historia de Roma, pero es algo puramente casual, porque Apocalipsis no se refiere en ningún momento a 7 reyes de Roma. Podría haber que tú lo quieras encajar, pero la verdad es que no hay hechos contrastables que se puedan demostrar, que no hay 3 coordinadas para hacer que se ponga en pie una silla. Recuerda que la silla tiene que tener 3 patas, ¿no? Pues como decir, necesitas 3 coordenadas para poder que se quede en pie. Bueno, aquí no hay, faltan. Esto no está en pie, es decir, que los 7 reyes, a la cual se refiere, que son también las 7 colinas, son 7 reyes de Roma. Aquí no hay 3 coordenadas por las cuales tú puedes decir esto es así, a eso se refiere. No las hay, es pura imaginación, sin suficientes hechos contrastables, lógicamente, sin suficiencia lógica que se pueda demostrar. Así que es descarado quien pretende decir que los 7 reyes que habla el Apocalipsis se refieren a 7 reyes de Roma. En cambio, el reinado de Israel bajo el rey Salomón recibía 666 talentos de oro cada año, es decir, el número de la bestia. Y esto está en el primer libro de los Reyes, Reyes 1 o 1 Reyes, capítulo 10, versículo 14. 666 talentos, un talento son 42 kilos, o sea, imagínate una riqueza, ¿no?, enorme, y representa la gran riqueza de los judíos actualmente, ¿no?, también. Y ese 666 es el número de la bestia, y precisamente así nos dice la Biblia. 666 talentos de oro recibió el reino de Israel todos los años cuando estaba Salomón, el rey Salomón. Así que no hay ni pueden haber dudas de que la bestia es el reino de Judea e Israel. Actualmente la imagen de esa bestia antigua es el Estado de Israel. Lo demás es algo forzado pretender que sea. Esto sí no es forzado. Estoy diciendo la verdad de lo que dice el Apocalipsis y la estoy demostrando contrastablemente con todas las coordenadas suficientes para poder que sea realmente un hecho contrastado y referido bien, o sea, que no haya realmente dudas. Realmente digo, porque si tú quieres tener dudas es por necedad, no porque hayan dudas. Mira, te voy a dar otra coordenada. Armagedón es una palabra que todos dicen, los lingüistas dicen que viene de Ar, que significa montaña. En hebreo, búscalo y verás. Ar en hebreo con H, Ar significa montaña. Y Magedo, y Magedo, y todos los lingüistas están de acuerdo en que significa Megiddo. Una manera de pronunciar Magedo, Megiddo, diferentemente. Quedó siendo pronunciado Armagedón y quedó siendo una sola palabra, Armagedón. Pero dicen que en hebreo es Armagedón. En Apocalipsis mismo dice que es una palabra hebrea. O sea que mira que no me lo invento lo que estoy diciendo. Dice mismo porque en hebreo se llama Armagedón, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, así dice en Apocalipsis. Armagedón es Megiddo, y Megiddo es la llanura donde Israel sufrió su primera derrota. No es una montaña, es una llanura donde Israel sufrió su primera derrota bajo el rey Josías. Busca Apocalipsis, la Biblia está escrita. Así que saca tú mismo la conclusión de qué es lo que significa la palabra Armagedón. Una montaña de derrota a Israel, te lo dije yo, pero tenías que sacarlo tú mismo la conclusión. Sácalo tú mismo. Ar, montaña, y Megiddo, lugar de la derrota, de donde fue derrota de Israel contra Egipto, entre otras cosas, el faraón egipcio. Es un hecho no negable que Jerusalén, o sea, el judaísmo, mató a los profetas de Dios y a los mensajeros que Dios le envió. Que los judíos son los comerciantes poderosos del mundo actualmente, y los fenicios lo fueron en la antigüedad.
recordemos esto, y los fenicios son hebreos de raza. Recordemos que Jerusalén mató a Jesucristo, el Señor y Dios hecho hombre, al Hijo de Dios, y que recordemos que Jerusalén tiene 7 colinas, tampoco esto se puede negar, y recordemos que en una de estas 7 colinas fue destruido el templo, cuyas autoridades ya habían matado a los profetas y a los mensajeros de Dios. Es un hecho explicitado en el mismo librito de Apocalipsis, que el librito de Apocalipsis habla es del futuro, es explícito, y también del pasado, del presente y de aquel entonces, pero habla de un futuro que aún no ha llegado, como demostraba al inicio de esta conferencia. Por eso creemos en el mundo futuro y lo recitamos en el credo. Por eso y no por ninguna otra razón, solo por eso y por todos los demás profetas que también hablaron de ese mundo futuro. Es no negable esto, pero para nada. Como ya he demostrado 100 veces, con toda lógica racional y prueba bíblica e histórica también, es inútil entonces seguir a discutir esto. Hay que aceptarlo. El Apocalipsis habló del futuro y hay que reconocerlo, un futuro que aún no ha llegado. Todos saben además que los fenicios son de hebreos de raza y eran los comerciantes de la antigüedad, y que después de Cartago se habían refugiado en Tiro y Sidón, cerca de Jerusalén, que estaban esparcidos por todo el imperio y demás lugares del mundo, y que tenían mucho dinero y mucha influencia en todos lados, aún en el imperio romano. ¿Cuándo fue que Nerón le puso una marca a la gente sin la cual nadie podía comprar y vender? Nunca. Y los brutos no se dan cuenta y siguen diciendo que Nerón es la bestia. Pero qué estúpido. Miren, yo no sé si esa marca de la bestia es un microchip, o si que la van a imponer a la gente como para usarse como tarjeta de crédito, para ser vigilados por satélite, o si son los psicofármacos, o si son tantas cosas, las sodas y bebidas que tomamos actualmente. Yo no sé qué es esa marca de la bestia, pero seguramente no son los psicofármacos ni nada, porque es una marca para comprar y vender. No, por lo tanto, un microchip, alguien dijo, porque de esa manera hay personas en ciertas discotecas en Barcelona que les ponen un microchip como tarjeta de crédito para las discotecas. Y recordemos, cuando entras en discoteca te ponen una marca, ¿te acuerdas? ¿No? Ahí mismo donde dice Apocalipsis, en la mano, ¿no? ¿Cuál? Izquierda, derecha, no me acuerdo. El hecho es que hoy en día el comercio mundial está dominado por una sola potencia, Estados Unidos, la bestia, y la bestia es Estados Unidos. Pero ustedes dirán, no había dicho que era Israel, pero recuerden, vean el Apocalipsis, son 2 bestias. La primera es el reino de Judea e Israel, y la segunda bestia surge alejada del mar, es una bestia de la tierra, y tiene solamente 2 cuernos, o sea que no es la bestia principal. Por eso, también la bestia que se vuelve la bestia principal, y que da vida a la imagen de la primera bestia, o sea, la imagen del reino de Israel, o sea, Estados Unidos de América, que da vida al actual Estado de Israel, con un montón de dinero de financiación. Ese Estado de Israel, esa es la imagen de la primera bestia, la cual había sido herida mortalmente, la que mató a los profetas y a Jesucristo. Las bestias en la literatura bíblica son reyes, imperios y reinos. Puede haber alguien, claro, en algún momento que represente en carne a la bestia, o sea, al demonio que la representa, pero leyendo el libro de Daniel es indudable, bíblico, es indudable lo que digo. Además de creer que Nerón resucitaría es algo absurdo. Nerón no es ni un séptimo rey de nada de Roma, y tampoco un octavo de nada. Es decir, están alejados mucho de la realidad, de la verdad, los que siguen diciendo que se refieren a 7 reyes de Roma. Si no soportáis que alguien les demuestre algo, sino que solo queréis poder hacer el juego del insulto al prójimo llamándome a mí paranoico, y que por eso no soportáis hechos contrastables, verificables, visibles que demuestren lo que dicen, entonces, yo no sé, sois inmorales, ¿no? Si nadie dice la verdad, todo el mundo dice lo que sea, bien, que todo el mundo, pero cuando alguien dice la verdad, entonces viene la persecución. Hipócritas. No soportáis ustedes la verdad, sois padres de la mentira, gnósticos embaucadores. No digo a cualquiera que me escuche, sino a los gnósticos embaucadores, padres de la mentira. Los tontos son ustedes, gnósticos. Primero, si es cierto, son también 7 reyes, dice el Apocalipsis. Solo que el Apocalipsis no te dice que son 7 reyes de Roma, de aquel tiempo. Eso lo dicen ellos. Nerón no resucitó. Es absurdo pensarlo. El Apocalipsis habla de un tiempo futuro que aún no se ha cumplido, solo hay que leerlo para darnos cuenta. Pero también, sí, que todavía no ha sido encarcelado aún Satanás, y por eso nunca ha llegado a la paz en el mundo. Pero ahora hablemos de los reyes
los 7 reyes, que son también las 7 colinas de Jerusalén, como decía, son las 7 cabezas de la bestia, la cual está cabalgada por esa ciudad, que es la prostituta, la gran prostituta, la gran ramera. 5 de esos reyes han caído, uno es y otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo, y la bestia que era ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Esto dice el Apocalipsis, ¿ok? Significa 7 reyes, o sea, el número que representa la totalidad en el simbolismo hebreo bíblico. El número que representa la totalidad es 7. Dios creó el mundo en 7 días, los 7 espíritus de Dios, es decir, la totalidad de los espíritus de Dios, las 7 iglesias, es decir, todas las iglesias. Eso es lo que significa el número 7. Entonces 5 reyes de la bestia han caído, que representan a los reyes de Israel antes de la diáspora, porque estamos hablando en ese momento preciso, 95 después de Cristo, cuando el ángel habla al apóstol Juan, el ángel de Jesucristo. Los 5 reyes de la bestia han caído. La bestia ya no es, porque ya había sido destruido, ya no existía Jerusalén de los judíos, después ya había caído Jerusalén y había caído Masada, había sido destruido el templo. La bestia ya no es. Dice, la bestia era, ya no es, pero luego en futuro volverá. Eso es lo que dice. Solo se puede referir al Estado de Israel, no a Roma, que en ese momento todavía existía. 5 reyes de la bestia han caído. Representan a los reyes de Israel antes de la diáspora. En ese momento 5 habían caído. Como si hasta ese momento contamos 5 de los 7 de la totalidad. Uno gobierna ahora, o sea, en ese momento, en el 95 después de Cristo, representa a los judíos durante el Imperio Romano, que pensaban en reorganizarse para regresar a Jerusalén y tenían influencia en dicho imperio. Y pensemos solamente luego, en el año 1000, cuando los templarios, precisamente los cuidadores del templo, o los que iban a reconstruirlo, no lo sé, estaban tan conectados con los banqueros judíos cázaros y sefarditas, estaban tan conectados con esos usureros judíos. Dice que los templarios inventaron la banca, los judíos ya la habían inventado antes. Claro que los templarios también eran casi la misma cosa, y entonces fueron allá, quizás a reconstruir el templo. Por esa razón quizás Saladino les construyó una mezquita encima, para que no lo reconstruyeran. Y por lo tanto se organizaban ya desde el Imperio Romano para volver allá nuevamente. Todos conocemos la necedad de los judíos, todos la conocen lastimosamente, ya en la misma Biblia lo dice. El séptimo rey, cuando llegue, durará poco tiempo, eso es lo que dice. La bestia es el octavo rey y es uno de los otros 7. Es decir, la bestia, que es el Estado de Israel, es el octavo rey, pero también es uno de los otros 7. Es decir, es el séptimo rey de la bestia. Y es también el octavo. Aunque no dice que el octavo es el séptimo, pero sí dice que el octavo es uno de los otros 7. Pero si entiendes esto y sabes positivamente que es el octavo, es también el séptimo. No puede ser otra cosa. Entonces, es decir, que el Estado de Israel es el octavo rey y es uno de los otros 7, o sea, el séptimo. Y ahora también se puede decir que el octavo sería Eretz Israel, el gran Israel, cuando Israel conquiste Siria. Pero yo pienso que ya así como están las cosas, ese octavo que va hacia su destrucción total es el mismo séptimo rey de la bestia, que es la bestia misma, es decir, el Estado de Israel. El rey anterior era el sexto, son los judíos y su influencia en el Imperio Romano, el reinado de los judíos entre ellos y su influencia en el Imperio Romano, en la Edad Media, etcétera, para poder regresar a gobernar Jerusalén. Ese era el sexto, el que gobernaba ya en los tiempos después de la destrucción de Jerusalén y de Masada. Y el séptimo es la bestia. Y el octavo también es la bestia y es uno de los otros 7, o sea, el séptimo. El octavo es el séptimo. O puedes decir que el séptimo es el Imperio Británico y que el octavo es
la bestia, y que también es uno de los otros 7, o sea, el Imperio Británico. ¿Por qué? Porque el Mossad israelí heredó, en realidad es el MI6 británico, el Mossad israelí, y heredó todos los contactos que tenía el MI6 británico en el mundo árabe, específicamente todos los terroristas, todos los fanáticos islámicos extremistas. Lawrence de Arabia tenía contactos con todos los grupos extremistas islámicos. O sea, había ya antes de Israel, ya el mismo servicio secreto británico tenía infiltrados suyos del servicio secreto británico en todos los movimientos extremistas árabes. No es de sorprenderse si también todos los infiltrados de ese mismo servicio secreto, que luego se llama también Mossad, estén en todo tipo de terrorismo, como las brigadas rojas, la IRA, cualquier tipo de terrorismo es muy pensable. No, también es demostrable, entre otras cosas, hay más que pruebas, de que precisamente los infiltrados de este servicio secreto están en todos estos grupos terroristas. Así que, bueno, ahora sí he terminado. Chao.